Entonces, eh, digamos, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, si esta es positiva, mover digamos, un delta de X hacia allá. Eso es lo que quiero hacer. Eh, un puntero láser, mira, perdón, recién lo conozco este. Por lo tanto, busque el lápiz. Vamos a ver la forma. No tiene nada de esto. Bueno, hasta que lo descubramos por el tiempo. Hagamos lo que teníamos pensado antes. Vamos de nuevo con una de la de Google. Bueno, lo que les decía, que supongan ustedes que tengo las líneas de campo magnético así, y cuando quiero llevar una carga positiva desde este punto a este punto, o sea que lo desplazo así, en sentido contrario, digamos, uno tendría que hacer una fuerza hacia la izquierda, fuerza externa, contrarrestando a la fuerza eléctrica que aparece sobre la cara positiva. Voy a poner la vara antes que me olvide. Sí, entonces, si yo uso la definición de trabajo, suponemos que esta fuerza es constante, ¿sí? Evidentemente tengo que invertir energía para llevar esta carga de acá hasta acá, porque la tendencia natural en este sistema es ir hacia los puntos de menor energía, va hacia la derecha. Por lo tanto, como si levantase una masa en el campo gravitatorio y después la suelto, lo mismo estaría pasando acá. Llevo esta carga positiva hacia acá, lo suelto y vuelve a ser que me devuelve la energía que yo he invertido. ¿Sí? Es exactamente la forma es análogo a la forma de haber visto cómo se almacenaba energía en el sistema que tienen el peso, la fuerza gravitatoria, es exactamente igual. Entonces, yo muevo hacia la izquierda desde afuera con la fuerza externa y cuando suelto me devuelve esa energía. Esta es la base de lo que vamos a ver ahora, que son los capacitores. Entonces, lo que vamos a ir analizando en el camino
No, sí, siempre vamos a volver a ver esto, pero la idea es que a partir de esto, de este concepto, yo puedo desarrollar la teoría de un sistema que almacena energía en forma de campo eléctrico. Eso, ese sistema se llama capacitor y digamos, su característico, su forma de tratar también se conoce como capacitancia. Entonces, entremos a charlar un poquito sobre esta cuestión. Acá, la capacidad tiene una definición que tiene que ver con, si ustedes se fijan, partimos de este esquemita, son dos conductores cargados, uno positivo y uno negativo. Las formas de línea de campo son las que ven en este esquema. Y este sistema, en el cual aparece un campo eléctrico, y por lo tanto tiene una diferencia de potencial, tiene asociado con él algo que se llama capacidad o capacitancia. Ya vamos a ver que esa capacidad depende de esta forma, de cómo son las líneas de campo, de lo que haya en el dentro, digamos, de la zona entre estos dos cuerpos. Pero en principio, si yo aumento la carga, varía la diferencia de potencial entre ellos, de tal manera que la capacidad me queda solo dependiendo de esta forma que se ha impuesto al plantear este sistema. La unidad de la capacitancia es el faradio, es un coulomb por voltio. Luego, ya yendo a un esquema mucho más familiar y más simple, que es lo que necesitamos para resolver esto, el formato más común de ver es el capacitor de placas paralelas, donde tengo una placa cargada positivamente, una negativamente, y el campo que se establece es el que tiene las líneas de color azul, ese que ya hemos calculado nosotros hace un tiempo. Bueno, vamos a tomar este sistema, el cual, repito, placas cargadas positivamente, negativamente, con la misma densidad de carga, la distancia D entre ellas y el área enfrentada entre cada una de esas placas. Esto me permite definir que la capacidad para ese capacitor de placas paralelas, definido como Q, es decir, la carga que tiene cada área, dividido en la diferencia potencial entre estos dos puntos, es igual a la permitividad del vacío, esto que nosotros involucramos allá en la ley de Coulomb, donde era K igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿se acuerdan? Bueno, esta aparece acá como constante por el área sobre la distancia. Es decir, esta magnitud nueva queda determinada por lo que hay entre las placas, por el área enfrentada entre las placas y por la distancia entre las placas. O sea, ustedes ven entonces que en este tipo de capacitor, la capacidad la puedo elegir eligiendo estos valores. En principio, nada tendrían que ver esto, por supuesto, el modelo tiene límites. Cualquier carga que le ponga genera una diferencia de potencial distinta, de tal manera que hay una relación entre estas dos magnitudes. Pero experimentalmente es lo que dice el párrafo. Yo aumento la carga, mido la diferencia de potencial y me va a dar la misma capacidad siempre. Como ejemplo, digamos, muy sencillo, ustedes van a tener varios, quizá un poquito más complicados, pero en principio, si yo quiero calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Necesito los datos acá me dan que cada placa mide 20 centímetros por 3 centímetros y están separadas por un hueco de aire de 1 milímetro de espesor. Bueno, con esos datos, lo que tengo que hacer entonces es usar esta expresión
El área es esta, calculada de esta forma. La distancia entre ellas es 1 milímetro de espesor. Fíjense que todas esas unidades las tenemos que reducir al sistema internacional. Y luego, multiplicando por epsilon 0, puedo encontrar el valor de la capacidad. Y este valor que encontramos es típico. El pico faradio es 10 a la menos 12. Entonces, bueno, esto, los submúltiplos, repásenlo. Trabajen siempre con notación científica. Acá 10 a la menos 3 significa con 10 a la menos 3. Esto me va a quedar 6. Las unidades me van en metro. Entonces me queda 10 a la menos 12, 8,85 por 6. Este 10 a la menos 12 se conserva. Y luego, con todas estas unidades y con el metro que tenía, me queda faradio, o sea, un número por 10 a la menos 12 por faradio. Entonces, el 10 a la menos 12 es el pico faradio. Y me pregunta cuál es la carga en cada placa si se conecta una batería de 12 voltios. Es decir, ahora, ya definida la capacidad, si ahora conecto una batería de 12 voltios, una diferencia de potencial conocida, puedo saber la carga que se acumula usando esta relación. Entonces le va a dar, y de nuevo, tengan mucho cuidado, porque esto es muy chiquito, pero les conviene seguir trabajando en el sistema internacional, le da una carga de 10 a la menos 10 coulombs, ¿no? Del orden de 10 a la menos 10 coulombs. Bueno, en sí el cálculo va a ser este, ¿no? Es decir, no requiere mucho trabajo, por eso les advierto que el tema de la unidad por ahí nos puede jugar una mala pasada, por lo tanto, fíjense muy bien y trabajen en notación científica todas las unidades al sistema internacional. Lo otro que puede aparecer en ese sistemita de placas paralelas es, por ejemplo, que me pidan cuánto vale el campo eléctrico de las placas. Bueno, ustedes pueden usar, a ver si vamos a escribir acá, tienen que acordarse de de esta expresión, que era el campo eléctrico por el desplazamiento era igual a delta de B. Un poco está expresada en el video y en las diapositivas de la clase pasada. Entonces, usando esto, que para el caso nuestro es muy simple, porque delta de B lo podemos llamar B directamente, porque uno de la referencia es 0, que es B igual a E por D. Fíjense que ya he resuelto el problema del producto escalar. ¿Por qué? Porque el campo, cuando ustedes vean y repasen, el campo eléctrico en este sentido, y siempre la manera de analizar es una carga positiva que se mueve en este sentido. Entonces, esto y esto me permite encontrar el campo eléctrico de esta forma. Así sencillo nomás. Fíjense los valores que me dan y cómo lo pongo. Voltios por metro. Si acuérdense ustedes la otra forma que habíamos encontrado para el campo eléctrico. A ver, pongamos acá el campo eléctrico. Lo habíamos encontrado como también la fuerza sobre una carga dividido en esa carga. Por lo tanto, para nosotros antes eran Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahora, en este caso, está definido así, también lo podemos definir así, aparece esta unidad. Voltio sobre metro. ¿Sí? Diga. ¿Qué es D? ¿Qué significa D? Esta D, esta. Sí, profe. Esa D, dibujemos tengo un capacitor de placas paralelas, ¿sí? Cargado, positivo, negativo, y hay un área de cada placa y la distancia entre las placas
es D. ¿Sí? Ahí me retrocedo un par de diapositivas para que veas. Bueno, vamos a quedar con esto, lo sacamos. ¿Sí? ¿Te queda ahí? Ah, bien, profe, gracias. Bien, bueno. Vamos, volvamos. Y activemos. No sé, bueno, ya no me aparece. Ahí está. Bueno. ¿Está bien? Bueno. Borramos todo esto. De todas maneras queda. Lo podemos agregar después en la diapositiva. Entonces. Perdón, faltaba esto. Se puede despejar A, es decir, el área en la ecuación, y sustituir el valor de la capacidad de la distancia. ¿Para qué? Para estimar el valor de las placas de tal manera. Es decir, quiero hacer trabajo al revés. Quiero, de alguna manera, tener una capacidad determinada con ese mismo capacitor, pero ahora eligiendo el valor de la placa entre ellos. Y el valor elegido de capacidad lo ponemos en un faradio. Y fíjense, si yo quiero un capacitor de placas paralelas con una distancia entre las placas de 1 milímetro, y el vacío entre ellos me da que esta es la superficie que tienen que enfrentarse, 10 a la 8 metros cuadrados. Si uno piensa metro cuadrado, a kilómetros cuadrados tengo 6 lugares, o sea, todavía es mucho más grande que 1 kilómetro cuadrado de superficie. Digamos, es el faradio definido como está la unidad de un faradio requiere, para este caso, un capacitor de área muy grande, muy grande, ¿no? O sea, el área enfrentada es 10 a la 8 metros cuadrados. Por supuesto que hay formas de, y ya lo vamos a ver, de obtener capacidades grandes, ¿no? Una sería, digamos, el fijarse en el tamaño, y la otra es poner no el vacío, sino algún otro medio que nos ayude, o sea, cambiar este épsilon. Pero bueno, vamos viendo, a medida que avanzamos, vamos charlando. Bueno, fíjense acá, este es otro tipo de capacitor que van a encontrar. Ese capacitor se llama cilíndrico porque la forma del capacitor sería un cilindro, digamos, no hueco, sólido, en el medio, y un cilindro hueco rodeando el otro cilindro. Por lo tanto, el campo se va a establecer de tal manera que si este está cargado positivamente y este negativamente, va a quedar en forma radial. Entonces, este cilindro, digamos, este sistema, ¿qué tendrá? Tendrá una distancia aérea desde este eje común a ambos cilindros y una distancia aérea B. O sea, el espacio que nos va a interesar para, o análogo a D en el capacitor de placas paralelas, va a ser la diferencia entre estos dos radios. Ahora bien, este campo eléctrico no está lejos de ser constante, por lo tanto esa situación la vamos a tener que tener en cuenta. ¿Cómo será la expresión para la capacitancia? Bueno, acá tenemos que usar la definición de potencial y campo eléctrico, o de energía potencial y trabajo, que me dice lo siguiente: la diferencia de potencial entre los puntos A y B es de tal manera que va a ser menos la integral entre A y B de la contribución del campo a cada diferencial de longitud. O sea, cuando recorro una línea, por esta línea, tendré que analizar cuál es esta contribución. El campo, por supuesto, va cambiando. Tenemos que acordarnos del campo de una línea cargada, que se lo hemos calculado hace un tiempo. Entonces,
si reemplazo, es decir, primero, dl apunta en el mismo sentido que el campo, por lo tanto, ese producto escalar, coseno de 0, pues el ángulo entre los dos es 0, por lo tanto, coseno de 0 es 1. Pongo el valor del campo en la línea cargada, y me queda la integral, del lugar de dl es dr, y me va a quedar finalmente que es la integral de dr sobre e. Esa integral me da el logaritmo, es una integral definida, por lo tanto, reemplazo los límites, y me va a quedar entonces que la capacitancia de este sistema tiene esta expresión. Digo, acá he calculado B, ¿sí? Que B es Q sobre 2 pi epsilon 0 por L, bueno, esa es la diferencia de potencial entre estos dos puntos, y la definición de capacidad es Q sobre B. Entonces, Q sobre B calculado de esa forma, me queda esta expresión, que, digamos, tiene la misma particularidad que el de capacitor de placas paralelas, depende de la geometría del sistema y de lo que tenga dentro el capacitor, ¿sí? Que es el vacío. Y esta entonces la otra, es muy importante tenerla a mano cuando haya que calcular sistemas de esta forma. Entonces, capacitor de placa paralela, capacitor cilíndrico, y el otro que se suele usar es el esférico, digamos, el que tiene una simetría esférica en el sentido de que tengo una esfera en el centro y un cascarón hueco centrado en el mismo lugar que la otra esfera, y de radios RA y RB. Hay una distribución de cargas positivas y negativas. Acuérdense que la carga es la misma, la distribución o la densidad puede no ser la misma. Sin embargo, este sistema me está generando este tipo de campo eléctrico. Entonces, para determinar la capacitancia de estos dos cascarones, hago un trabajo muy parecido al que he hecho en el cilíndrico. Acá un poco la ventaja es que conozco, es relativamente sencilla de acordarse la forma del campo eléctrico de una esfera, o de un punto, una carga puntual, quiero decir. Y me da lo que esa integral, que también, digamos, tiene límite definido, por lo tanto, haciendo el mismo trabajo, después de averiguar la diferencia de potencial, uso la definición de capacidad, como Q sobre B, y de nuevo me queda, fíjense, esta forma, que depende de los límites, de los radios de las esferas, y también de lo que está ahí en medio de la esfera, o sea, de factores geométricos, y de lo que existe entre las placas de este capacitor. También otro dato para conservarlo cuando nos pidan calcular este tipo de capacitor, o cuando entren en juego, por ejemplo, combinar capacidades, y alguna de ellas sea esférica o cilíndrica o placas paralelas. Que digamos en el práctico nos aparecen una o la otra. Hasta ahora, digamos, solo estamos viendo, analizando tres sistemas que son los más conocidos, o los más académicamente conocidos, para de ahí averiguar la capacidad, y en los tres lo que prima es que depende de la geometría del sistema y de lo que haya entre las placas. Sí, eso, digamos, sirve para trabajar averiguando alguna magnitud que quiera cambiar para calcular la nueva capacidad, o la carga que almacena ese capacitor con determinadas características. Bueno, este tema es lo que les menciono. Ahora, ya sabemos las capacidades de cualquier sistema. Ahora, supongan ustedes que quiero combinar esas capacidades. ¿Sí? Es decir, ¿cómo las pondría para, por ejemplo, tener una mayor capacidad? Porque por algún motivo necesito una capacidad más grande. Entonces, nosotros definimos
capacidades en paralelo cuando tengo estos tres capacitores conectados de esta forma, con la característica de que en estos tres capacitores está aplicada la misma diferencia potencial B a B. ¿Sí? Eso se define como capacitores en paralelo. Y la capacidad equivalente va a ser la suma de las capacidades. Cosa que, a diferencia de, y este es el otro rasgo, si ahora los pongo los capacitores uno conectado después del otro, la característica es que cada uno de ellos tiene la misma carga. Es decir, apenas cierro el sistema y empieza a circular carga, el sistema se acomoda de tal manera que si acá tengo más Q y acá tengo menos Q, internamente el sistema se equilibra de tal manera que termina resultando que en esta placa y en esta placa tengo más Q, menos Q. En este caso, lo que para averiguar la capacidad equivalente tengo que trabajar con esta expresión, el cual me dice que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacidades de los capacitores que conforman el circuito. Entonces, digamos, no está la demostración, fíjense en la teoría, si hay dificultades la hacemos, pero esa teoría parte de que en la diferencia potencial es la misma en ambos, y en esta parte de que la carga es constante, es decir, la misma carga aparece en cada uno de los capacitores. ¿Mm? Cualquier cosa, digamos, no es difícil, pegarle una mirada, si hay problemas la hacemos. Nosotros vamos a tratar de usar esas maneras de calcular capacidad equivalente. Bueno, antes que me olvide, digamos, va de suyo que, vamos a ver que lo siguiente, esto que me permite reemplazar este sistema por este, donde tengo solo una capacidad conectada, ¿sí?, a la batería esta. Ese es por eso me interesa calcular la capacidad equivalente. O sea, por eso me interesa hacer esto. Lo mismo en este caso. Este equivale a un sistema, bueno, buscamos de nuevo, que no me queda mucho lugar, pero también digamos que representaría una capacidad equivalente conectada a una diferencia potencial. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en este problema lo que tengo que hacer es ir reemplazando esto por esta capacidad y luego estas dos por la nueva capacidad equivalente. Que digamos, esta es la forma, o muchos problemas se basan en esto. Por lo tanto, las tres capacidades son iguales, entonces quiero averiguar si reemplazases esa distribución de capacitores por uno solo, ¿qué me queda? Por lo tanto, usando lo que ya sabemos, sumo estas dos, ¿sí? Me da 2 veces C, y luego C23, que vale 2 veces C, como está en serie con C1, uso esta definición. Por lo tanto, fíjense que finalmente me queda que 1 sobre C equivalente es 3 sobre 2C, y si invierto para encontrar la capacidad equivalente, me queda que la capacidad equivalente es 2/3 de C, o sea que es más chica que cualquiera de las capacidades. Esta forma de conectarlas sería para obtener una capacidad menor.
¿sí? Y fíjense que solamente usando lo que hemos visto, digamos, esto sumo las capacidades que me da esta capacidad equivalente, y luego, como está en serie con C1, uso la forma de calcular como la inversa de la capacidad, la nueva capacidad equivalente, y me queda finalmente que la capacidad equivalente es 2/3 de C. Por lo tanto, digamos, ustedes van a ver en distintos problemas varias posibles combinaciones y van a calcular la capacidad equivalente de esta forma. Bueno, acá preguntas, algo que charlemos de vuelta. Profe, Diga. entonces, digamos, yo conectando, por decirlo así, máquinas en serie, ¿tendrían menor potencia o rendimiento que en paralelo? ¿O es otra cosa distinta? Es otra cosa distinta, pero no estás muy errado. Quiero decir, si pones dos capacitores en serie, obtenés una capacitancia equivalente menor que cualquiera de las otras. Si lo pones en paralelo, obtenés una capacidad mayor. ¿Sí? Digamos, es decir, lo que vos estás pensando, ahora adaptalo al concepto de capacidad. Porque muchas veces vas a tener que reconfigurar alguna conexión para obtener una capacidad para lo que necesites. Es decir, no voy a avanzar mucho más en las utilidades hasta que veamos resistencia y otras cosas más, pero si querés que vos necesitas una aplicación de esto, son los antiguos flashes de la cámara, no sé, el celular ya no sé bien cómo es, pero supongo que eh, las antiguas cámaras, o en realidad los antiguos flashes tenían un capacitor que tomaba energía de una batería, la almacenaba y cuando vos necesitabas usarla para iluminar, la hacías pasar a esa carga a través de una fuente en aquel momento, hace mucho, era un material que incandescente cuando pasaba la carga, y ahora puede ser un LED también, digamos, no hay problema, pero ahí ya es con la diferencia de potencial, pero el tema es que vos necesitabas iluminar poquito tiempo, entonces necesitabas, si querés tener una luz muy potente, necesitabas cargar a una carga, no me acuerdo el orden en este momento, pero vos ahí tenías que reconfigurar la capacidad porque estaba en función de la luminosidad que vos querías. ¿Por qué? Porque cargabas más y eso significaba que al pasar más carga por el sistema tenía más luz. Pero bueno, por ahí va la cosa. Es decir, ustedes lo piensan en términos de este tipo de magnitudes, que me da una idea, cuando veamos resistencia o inductancia van a ver que difiere de la forma de calcular, pero lo que nunca digamos, no le vamos a pifiar mucho si lo pensamos energéticamente. Esas configuraciones nuevas están pensadas para obtener más o menos energía, regular de alguna manera el flujo de energía en el sistema. Mira, por ejemplo, en el caso ese que se está viendo, el título dice capacitores reconectados. Lo que está pasando ahí es que yo lo que hago es conecto dos capacitores en paralelo, son distintos, uno es casi el doble que el otro. Lo que quiere decir, si analizo con lo que venimos tratando, si yo calculo la carga acá, es la capacidad C1 por 24 voltios. Y si calculo la carga acá, es la capacidad 2
por 24 voltios. O sea, estos dos tienen la misma diferencia de potencial aplicada entre sus extremos. Se cargan distintos, por lo que les comentaba recién. A ver, pongamos acá la expresión. Sería, lo que estoy viendo es que Q1 es igual a C por B1, o B, y Q2 es igual a C2 por B. B1 es lo mismo, a ver si puedo borrar esto nomás. Sí, entonces, como B es común para los dos y la capacidad es distinta, entonces las cargas van a ser distintas. ¿Qué pasa si ahora desconecto estos dos capacitores de la fuente y los uno entre ellos? Evidentemente uno tiene más carga que el otro, o sea, uno es mayor que el otro. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Qué es lo que va a hacer? Porque tiene que llevar un equilibrio. Es como poner, a ver, la idea sería, yo pongo dos vasos con agua a distintos niveles y los uno. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que el sistema llega a su equilibrio porque necesita que tenga la misma presión atmosférica, la misma presión en el nivel, o sea, que es la presión atmosférica, y el sistema se equilibra hasta que tiene el mismo nivel en ambos vasos. De acá pasa lo mismo, digamos, una circulación de carga de tal manera de que este punto tenga el mismo potencial que este punto. Se reacomoda y da lugar a una carga Q1 en esta placa y una carga Q2 en esta placa. Esa es por eso te decía, a veces esos sistemas los tenés que pensar en función de qué hacen con energía. ¿Sí? Entonces, bueno, este problema me pide que averigüe, en todo caso, cuál es la nueva carga, o sea, cuál es la nueva condición. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver si lo puedo plantear de forma sencilla, a partir de lo que acabo de decir. ¿Está bien? Entonces, con lo que acabamos de decir, bueno, acá explica más o menos lo mismo, nos dan los valores. Fíjense, Q1 es 52,8 microcoulombios, sería la menos 6 coulombios. Y lo que tenemos que hacer ahora para encontrar cuál es la nueva carga es tomar alguna situación de referencia, sabiendo que hay una reconfiguración de carga. ¿Cuál sería esa situación de referencia? Las nuevas cargas, ¿sí? En este caso, usando las definiciones C1, o sea, la capacidad de este capacitor por B', la nueva diferencia de potencial común a ambas, y Q2, C2 por B'. Y lo que sí, ahora esto, a ver si se entiende. Esta redistribución de cargas viene de la diferencia de estas dos cargas. ¿Sí? Es decir, el formato que estamos viendo tiene que ver con ese exceso de cargas que aparece en el sistema debido a, fíjense, acá tengo más Q y acá tengo menos Q, o sea, hay una recombinación de esto y me queda una carga remanente, sería. Esas cargas remanentes que luego se distribuyen entre las dos capacidades tienen que ver con la diferencia, es decir, lo que queda entre esta y esta, o si quieren verlo abajo, entre esta y esta. La diferencia de las dos cargas es 24 microcoulombios. Entonces, ese es el dato que nos faltaba como para poder trabajar.
Entonces B', la nueva B' tiene que tener en cuenta, y volvemos a la definición de capacidad, esta carga remanente, y como están conectados de esta forma, C1 más C2. Entonces sé que, hablando de estos valores, de aproximadamente 7,1 voltios, y esa es B', lo pongo en la definición de capacidad, pero para cada uno de los capacitores, y me da aproximadamente los valores que se está mostrando ahí. ¿Sí? Es decir, a esta tenemos que tener mucho cuidado, algún problema te puede aparecer, digamos. Nosotros tenemos que buscar, ya entendiendo qué es lo que pasa en el sistema, alguna cláusula, situación física que sea común a las dos, digamos, al primer estado y al segundo estado. En este caso tenemos que relacionar las cargas remanentes, lo que queda de la redistribución de carga. Se puede plantear de otra forma, en práctico el problema, hay otra forma de hacerlo y está planteado de otra manera, pero básicamente, digamos, como estrategias para que ustedes se orienten en el problema. Se fijan en la primera condición, se fijan en la segunda condición y buscan algún elemento que una ambas. ¿Sí? Por eso lo analizan físicamente y de ahí traten de buscar cuál es la herramienta que puede explicar lo que ustedes han analizado. En este caso, bueno, está puesto en el Classroom, si lo quieren repasar, lo que nos define un poco la primera situación y la segunda situación es que la carga que ahora que recircula en el circuito es la resta entre las dos cargas que tenían los capacitores antes de conectarse entre ellos. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? Más o menos. Sí, profe. Ah, pero recién veo la asistencia. Miren, la asistencia es la que está acá, la que me figura en el Zoom. No hago más nada que ver después quién está. Digo, por el parcial, dice usted, o por cuál es el motivo de la pregunta. No se preocupen por la asistencia, les diría. Bueno, como último tema entonces, almacenamiento de energía eléctrica, que es con lo que hemos comenzado nosotros. ¿Cómo hago para saber la cantidad de energía almacenada por un capacitor? Usando la definición esa que les decía, bueno, en realidad se reduce a la de que una variación de energía potencial es igual a menos el trabajo de esa fuerza conservativa. Está, digamos, en algunos de los videos, no apunten, fíjense. ¿Acá qué sería? Si voy cargando un capacitor desde cero hasta un valor máximo de carga, implica que tengo que hacer un trabajo que en realidad lo hace una batería. Esto es llevar un capacitor de 0 a Q. Por supuesto, la diferencia potencial o el campo eléctrico dentro del capacitor va cambiando. Por eso es que no es constante, no puedo hacer tengo que hacerlo con integral, porque el B se va cambiando a medida que va cambiando la carga. Y luego reemplazo la diferencia potencial B por la definición de capacidad, y me queda la integral entre 0 y Q de Q de Q. Entre 0 y Q mayúscula de Q de Q. Integrando me queda un medio de Q cuadrado C. Una integral definida también. Y me da que si yo quiero saber la energía que tiene una carga, perdón, un capacitor cargado, va a ser un medio de Q cuadrado sobre C. Esa es la energía potencial eléctrica que tiene disponible ese capacitor. Tengo otras maneras de escribirlo, en base a la definición de capacidad. Una es un medio de C por B cuadrado, es reemplazando Q por C por B, o un medio de Q por B. Cualquiera de estas sirve para encontrar la energía almacenada por ese capacitor. Por eso, si van a un cálculo con
bueno, este es el ejemplo del flash de una cámara que les decía. Si uso 200 voltios para cargar un capacitor de 150 microfaradios, bueno, uso la expresión 1 medio C por el cuadrado, y me da 3 joules. Eso puede ser mucho, puede ser poco, no sabemos, pero lo que les decía, si esa energía se libera en poco tiempo, mucho tiempo, es lo que nos interesa para iluminar la escena. En este caso, fíjense que proponen que se libere en una milésima de segundo y la potencia de salida, usando la definición de potencia, me da que es de 3000 vatios. O sea, una iluminación de 3000 vatios, digamos, es interesante, ¿no? Piensen ustedes en la iluminación de su casa, cuánto están necesitando. En general, bueno, que ahora varía, digamos, ya no es la energía que consume por unidad de tiempo lo que nos caracteriza la luminosidad de las luminarias, sino hay otra magnitud, pero digamos, 3000 vatios es interesante, según el sistema es mucha energía librada por unidad de tiempo, como para, póngale, en su casa deben tener lo que antes, los antiguos sistemas de iluminación, 75 vatios. La verdad que uno queda ya enganchado con esa unidad, 75 vatios, era bastante. Que ahora las nuevas lámparas, las LED lo cubren gastando 9 vatios, a los 65 vatios de antes. Por eso ya se habla de luminosidad, ahí entramos a otra cuestión. Pero bueno, está adaptado para esos tipos de flash. Bien. Bueno, hasta acá, ¿no? Este es el tema que van a desarrollar toda la semana. Por supuesto, la recomendación, vean la teoría, vean o usen esto como resumen, no es tan complicado, pueden trabajar casi directamente en los enunciados de los problemas, pero siempre viene bien darle una repasada o a la teoría o fíjense en los capítulos de los libros. No sé cómo están estudiando, de los libros o ven teoría. Miren, Dios, casi depende de ustedes, si es teoría, de si ven la teoría en el video o en el libro. Mira, para mí, yo le voy a decir yo en mi caso, ¿no? Cuando me llega un mensaje de WhatsApp, para mí es más rápido leerlos que escucharlos. No sé por qué, lo sospecho. Entonces, por ahí, ver teoría a mí, ahora, pues, yo le digo, con mi edad, me cuesta más que leer. Quizás porque uno reconoce leyendo más cosas y por lo tanto esa información decide si verlo o no. Lo que pasa con el video es que como es lineal en el sentido que tenés algo después de lo otro, y si no tiene índice el video, pues tenés que verlo entero. Por eso, para mí, digamos, siempre es mejor leer, pero bueno, depende de qué año haya nacido uno, y si capaz que tiene mucha más rapidez para ver y entender que para leer. Por ejemplo, para leer tenés que leer 2 o 3 veces, pero el video, bueno, tenés que retroceder y volver a verlo. Es allá a gusto y paladar de cómo se encuentre uno, ¿no? Eso lo va a descubrir haciendo, digamos, consejo. Encara un problema y después fíjate, si hay algo que se te escapa, anda a un resumen que hayas hecho o lo que aparece en la cartilla o lo que te aparece en resumen que puedes conseguirlo. Y si tenés más problemas, bueno, anda a la teoría a ver ya, a despellejar desde ahí cómo es el tema, hasta que encontrés lo que te sirve y volvás. Esa es una manera de estudiar, era la que uno usaba hace tiempo. Pero bueno, la estrategia de estudio de uno lo va marcando uno, me parece. Así, bueno, eso. Bueno, chicos, más preguntas, si no están liberados. Esto es lo básico como para empezar a hacer. No, profe, todo bien.
No, Bueno. profe, ¿No ninguna hay pregunta. fecha del parcial, profe, todavía? Te lo digo la semana que viene. Hay una probable fecha que nos ha mostrado el Departamento de Ciencias Básicas a consulta, pero ya te la cuento la semana que viene. ¿Presencial, profe? Sí, los exámenes van a ser presenciales. Sí, sí, sí. Supongo que la virtualidad llegará hasta el primer parcial, después acomodaremos las cargas. O sea, no, Eso me pregunta si sabe algo sobre presencialidad. mire, yo voy a insistir que por lo menos segundo semestre sea presencial, porque en el 60 sí podamos entrar, bueno, ahora somos 30 y algo. Podemos entrar en la aula sin problema. Ya, qué sé yo, se hacen millones de reuniones, no hay ni ventilación cruzada, nada. Y la verdad que las aulas de la tecnología están bien para hacer. Así que yo voy a insistir para que pasemos a presencial el segundo Profe, semestre. nosotros Sí, estamos teniendo clase de laboratorio de química y estamos bastante bien con el guardia. Y somos más que ahora. claro, no, yo por eso, yo creo que la ciencia básica está esperando cerrar el semestre y después lanzar de nuevo presencial, pero nos han dicho que eran por un par de meses, ya terminado, en marzo, abril, digamos. Si hay novedades, les digo, pero para mí, ahora no me han dicho nada, pero no debería haber problemas en juntarse en la facultad. Toda la UNT tiene presencial hace rato también. Los tengo al tanto, no me diga. Dale, profe, gracias. Sí, profe, serían lindos clases presenciales ya. Y hay que volver, claro, sí, sí, sí. Sí, yo la discusión que había era que había comisiones de 120, pero eso en primer año, segundo medio más extraño. Si no, lo que pasa es que creo que el problema era abrir más cursos, ¿no? Era para tener un número razonable de estudiantes en cada curso. Así que, ¿Y, bueno, profe, diga, tiene alguna idea sobre el laboratorio de física? ninguna, no se ha contactado con usted el profe. No, no, Bueno, no hay mucha información. ya le voy a escribir yo para que se contacte con ustedes, porque bueno, en algún momento debería aparecer. Alguna práctica tendrían que tener en el primer semestre. Y capaz que presencial Yo creo que sí. como laboratorio de química. Sí, no, sí va a ser. Bueno, a ver, el año pasado ha sido virtual, no sé cómo ha hecho, pero sí debería ser presencial ya. Claro, pero profe, ¿no le parece un poco, no sé, incoherente que los parciales sean presenciales y la misma cantidad de gente que va a entrar al parcial o más o menos la misma es la misma que va a la clase? Sí, Entonces, si el parcial es presencial, ¿por qué no podríamos tener las clases presenciales? totalmente de acuerdo.